Amén. Pueden tomar asiento y buscamos en nuestras Biblias el libro de Juan. Juan capítulo 6, versos del 35 al 40. Juan 6, verso del 35 al 40. Y aquí estamos en el mensaje del pan de vida número 3. Vamos a hablar del pan de vida en esta mañana. Y fíjense lo que está ocurriendo hasta el momento. En Juan capítulo 6, el Señor Jesucristo multiplica los panes y los peces. Luego que Él hace sanación, que Él sana, multiplican los panes y los peces y sale huyendo, sale rápidamente de entre la multitud porque lo querían hacer rey, pero por las razones incorrectas. Luego Él camina sobre el agua y llega al otro lado del mar. Y aquí es donde comenzamos viendo que Jesús dice que es el pan de vida. Pero fíjense que tanto en la multiplicación de los panes y los peces, como el maná del cielo en el Antiguo Testamento, que es a lo que Jesucristo se está refiriendo cuando Él dice yo soy el pan de vida, ninguna de esas ocasiones es acción o trabajo del hombre. En la multiplicación de los panes y los peces, Dios tuvo misericordia, Dios tuvo amor con la multitud y Él multiplicó los panes y los peces, y esa es la primera imagen del maná del cielo. Es la primero que Juan señala como maná del cielo a nuestro Señor Jesucristo. Luego Él cruza el mar, llega a Capernaum y muchas multitudes lo seguían porque querían seguir comiendo del pan, querían tener beneficios físicos a su cuerpo, a su vida. Y Jesucristo en esta ocasión vuelve y se presenta como el pan de vida. En ninguna de las ocasiones, ni la multiplicación de los panes y los peces, ni en la venida de nuestro Señor Jesucristo, es obra del hombre. Cuando vemos la multiplicación de los panes y los peces y a Jesucristo decir, yo soy el maná que viene del cielo, y pensamos en aquella ocasión en el Antiguo Testamento, en Éxodo 16, cuando Dios hizo caer maná del cielo, en ninguna ocasión se encuentra el trabajo del hombre, sino es una acción de parte de Dios que representa amor y gracia. Y así es como tenemos que ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. No es que el hombre se lo haya merecido, no es que el hombre haya trabajado, es que Dios tuvo misericordia, tuvo gracia, tuvo amor para con su pueblo. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana en Juan 6, 35 al 40. Si su condición física se lo permite, como reverencia a la palabra de Dios, nos ponemos de pie. Y leemos Juan capítulo 6, verso 35 al 40, y dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo los echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Pueden tomar asiento.
En esta mañana vamos a ver que Jesús es el pan de vida que vino a salvarnos y asegurarnos. Esta mañana vamos a ver que Jesús es el pan de vida que vino a salvarnos y a asegurarnos. Y he dividido este mensaje en 3 puntos. El primer punto, el pan de vida sacia. El pan de vida sacia. El segundo punto, el pan de vida no rechaza al que el Padre trae. El pan de vida no rechaza al que el Padre trae. Y tercer punto, el pan de vida hace la voluntad del Padre. El pan de vida hace la voluntad del Padre. Vamos al primer punto, el pan de vida sacia. Fíjense qué es lo que está ocurriendo en este momento. Jesús multiplica los panes y los peces, camina sobre el agua, llega al otro lado a Capernaum. La multitud le sigue a él, pero lo siguen ¿para qué? Para saciar su necesidad física. Ellos dicen, él multiplicó los panes y los peces, comimos hasta saciarnos, vamos a seguir a Jesucristo. Y la multitud seguía a Jesucristo. Pero Jesucristo en este momento le está dando la lección de vida. Le está hablando de manera espiritual y le está diciendo, yo soy el pan de vida. Ustedes vienen para saciar su carne, para saciar sus necesidades, para buscar beneficios de mí, pero déjenme decirle que hay una necesidad más grande que la necesidad física, y es que Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. ¿Y a qué se refiere Jesucristo? Recuerden que el libro de Juan, especialmente capítulo 5, capítulo 6, tienen a Moisés. Juan tiene a Moisés en la mente. Y cuando Jesucristo dice este primer ego eimi es yo soy, Jesucristo dice yo soy el pan de vida. Aquí se está refiriendo a lo que ocurrió en Éxodo capítulo 16, en donde descendió pan del cielo, ¿para qué? Para saciar al pueblo de Dios, para salvar al pueblo de Dios, para que no murieran en aquel lugar. Fíjense lo que dice Éxodo 16, 1 al 4, dice, partieron de Elim y toda la congregación de los israelitas llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los israelitas murmuraron contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas le decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a la olla de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces el Señor dijo a Moisés, yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Verso 31 dice, la casa de Israel le puso el nombre de maná y era como la semilla del cilantro blanco y su sabor era como de hojuelas con miel. Verso 35. Los israelitas comieron el maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Comieron el maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. El pueblo estaba murmurando. Luego de haber sido liberado, luego de haber cruzado el mar en seco, ellos comenzaron a murmurar en contra de Moisés y en contra de Aarón. Pero ellos no sabían que al murmurar en contra de los siervos de Dios, estaban murmurando en contra del mismo Dios que los había liberado. Y Dios escuchó el clamor y Dios se movió en amor y en misericordia, en gracia, y descendió pan del cielo para saciarlo, para que no murieran en aquel lugar. Y hermano, ¿qué representaba este pan en Éxodo 16? Esta era figura y sombra de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento.
Estaba señalando a aquel que no solamente iba a saciar las necesidades físicas, sino que iba a saciar la necesidad más grande que tiene el ser humano, una necesidad espiritual, una necesidad de salvación, una necesidad de redención. ¿Y qué nos enseña esto? Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo. Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesucristo está diciendo, el maná en el Antiguo Testamento, ustedes comieron de él, pero continuaron teniendo sed. El maná los salvó y los sacó del desierto, pero aún tenían que continuar comiendo pan en Canaán. Tenían que saciar su necesidad física. Pero al comer estos alimentos físicos no saciaban la necesidad espiritual. ¿Qué sacia la necesidad espiritual? Nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es quien solamente puede llevarnos al perdón de pecado, a la redención y a una relación buena con el único Dios verdadero. Fuera de Cristo, todo ser humano es enemigo de Dios. Y por lo tanto necesitan el pan físico. El pan físico para vivir, pero el pan espiritual para tener paz con Dios. Fíjense que Jesucristo dice, el que come el pan no tendrá hambre ni sed. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El ser humano fue hecho para adorar al único Dios verdadero. Y por la caída del hombre, el hombre comenzó a adorar muchas otras cosas y no al Dios verdadero. Y hay una necesidad en cada persona que aún no ha creído en Cristo Jesús, una necesidad, un hueco en su vida y tratan de llenar ese hueco, esa necesidad con muchas cosas mundanales, con muchas cosas del mundo. Algunos dicen, tengo que trabajar duro y ese trabajo es el hueco que quieren llenar. Otras personas se ocupan de muchas cosas en su vida. Y nunca pueden llenar esa necesidad. Otros buscan la felicidad, el placer, el gozo y nunca se pueden saciar. Muchas personas buscan su propio significado en la vida y nunca lo encuentran. Porque fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El único que puede llenar nuestra necesidad física, el único que puede saciarnos verdaderamente, el único que puede darnos el camino para ver el significado de nuestras vidas es el Señor Jesucristo únicamente. Nada sobre la faz de la tierra puede saciar nuestra necesidad. Nada sobre la faz de la tierra puede llevarte a la salvación y a tener paz con Dios. Solamente el pan que descendió del cielo. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, una vez venimos y comemos de ese pan. Y no vamos a tener sed ni hambre jamás. No vamos a buscar la salvación en ningún otro lado, porque no hay ninguna otra religión que nos pueda ofrecer la verdadera salvación, sino solamente Cristo Jesús. Una vez comemos del pan, no tenemos hambre ni sed jamás. Cristo es nuestro todo y nuestra vida es Cristo por el resto de nuestros días hasta que Él regrese. Una vez estamos en el pan, no podemos parar de comer del pan. Cuando el creyente come del pan que cayó del cielo, cuando cree en el Señor Jesucristo, no simplemente come y deja de comer, sino que ahora necesita diariamente y quiere y anhela y se deleita en comer del pan por el resto de sus vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que querer comprender, querer crecer en el conocimiento de su palabra. Y fíjense, muchos trabajan para el pan que llevan a la mesa. Y trabajan duro y gloria a Dios que Dios le ha dado un trabajo. Y lo hacen con excelencia y para su gloria. Y eso es bueno. Pero cuando se trata del alimento espiritual, como que no hay mucho esfuerzo en eso. Se levantan todos los días por la mañana, ir a trabajar, a virar a su casa. Con diligencia llegan temprano, tratan de esforzarse con todas sus fuerzas en su trabajo. Pero cuando se trata de alimentarse del pan de vida, no invierten el mismo tiempo.
no invierten las mismas energías, no lo hacen con diligencia. Y hermanos, déjenme decirle algo. Para el creyente, el pan de vida, el alimentarse espiritualmente, el crecer en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios, en la Biblia, es lo que realmente Dios nos está llamando. Y como creyentes, para lograr esto tenemos que sacar todo lo innecesario en nuestras vidas, todo aquello que obstruya, que llame nuestra atención, que consuma nuestro tiempo. Tenemos que echarlo hacia un lado. ¿Para qué? Para poder verdaderamente invertir nuestro tiempo en comer diariamente del pan de la palabra de Dios. Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y sin embargo, la mayor parte se preocupa: ¿qué voy a traer el pan a mi casa? ¿Qué comerán? ¿Qué vestirán? ¿De qué lo supliré? Y cuando el Señor Jesucristo también dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán ¿qué? Añadidas. Todas las cosas serán añadidas. Y muchos de nosotros, aún en Cristo Jesús, nos preocupamos más por el pan de la mesa que por traer el pan espiritual a la mesa de nuestra familia. Diariamente tenemos que instruir a nuestras esposas, a nuestros hijos, a los que están bajo nuestra autoridad, a los que están al lado de nosotros. Tenemos que constantemente invertir el tiempo verdadero en darle el pan de la palabra de Dios. ¿Y cómo se logra esto, hermano? Los hobbies son buenos, los pasatiempos son buenos, el ejercicio es bueno, el trabajo es bueno. Todas las cosas bajo el sol son buenas, hechas por Dios, pero tenemos que ser buenos mayordomos, buenos organizadores y realmente poner en prioridad lo que va en primer lugar, que es saciarnos, comer, alimentarnos de la palabra de Dios. Y esto nos lleva al segundo punto. El pan de vida no rechaza al que el Padre trae. Fíjense que el maná del cielo fue el Padre quien lo dio. Fue el Padre el que hizo descender alimento del cielo para su pueblo. Y es el Padre quien envió a su Hijo amado, descendió del cielo, se despojó de su gloria para vivir una vida perfecta y morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Fue el Padre quien lo envió, es la Trinidad en sí, quien en su armonía llevó a cabo la salvación de los pecadores, pero el Padre envió al Hijo, el pan del cielo. Fíjense, el verso 37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. ¿A quién se le atribuye la obra de alimentar al pueblo de Dios en Éxodo? A Dios. ¿A quién se le atribuye la obra del Dios encarnado venir a este mundo? A Dios. Por lo tanto, todo al que el Padre trae al Hijo, el Hijo no lo rechaza, sino que lo recibe. Porque si viene al Hijo es porque el Padre lo ha traído, lo ha llamado, para que crea en el Hijo. El maná del cielo cayó, el maná cayó del cielo y el pueblo comió de él. El Hijo descendió del cielo para que su pueblo comiera de él. Es la misericordia de Dios demostrada, es el amor de Dios demostrado, es la gracia de Dios demostrada. Aquí vemos lo que se conoce en la teología como el llamado eficaz. O otras palabras, es que a quien Dios llama, trabaja en la vida del corazón de esa persona, y esa persona ve la hermosura, ve la necesidad de tener un Salvador, y el Espíritu Santo lleva sus ojos a Cristo Jesús. Muchos dicen: no, esa idea de que no se puede resistir a la gracia de Dios es que Dios obliga al pecador a venir a sus pies. Déjeme decirle algo: si fuera así no estaría mal. Pero no es así. Dios trabaja en el corazón del pecador para que el pecador vea su necesidad y esa necesidad vea que solamente se suple en el Señor Jesucristo. Es Dios por gracia
por amor, por misericordia, que llama al pecador a arrepentirse de sus pecados y a creer en el Señor Jesucristo. Y como estamos hablando hoy, y comer de ese pan que descendió del cielo. Una de las preguntas que hace la Asamblea de Westminster y nos da luz a esta enseñanza es que la pregunta 31, ¿qué es el llamado eficaz? La respuesta es: el llamado eficaz es la obra del Espíritu de Dios, por medio de la cual, convenciéndonos de nuestros pecados y de nuestras miserias, iluminando nuestras mentes en el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades, nos persuade y nos capacita para aceptar a Jesús, que gratuitamente se nos ofrece en el Evangelio. Si divido esto rapidito en 7 partes. La primera parte, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Convence al pecador de que es pecador. El hombre sin el Espíritu Santo busca toda justificación para verse bueno. El hombre sin el Espíritu Santo inclusive se ve bueno y ha obrado bueno en su vida. Es buen padre, buen hijo, buen esposo, buen administrador, buen ciudadano. Pero el Espíritu Santo lo lleva a ver realmente sus pecados. ¿Qué también hace el Espíritu Santo? La segunda parte, ilumina nuestras mentes en el conocimiento de Cristo. El Espíritu Santo no solamente nos deja ver que somos pecadores, sino que ilumina nuestras mentes con el conocimiento de Cristo. ¿Para qué? Para ver que Él es el Hijo de Dios, el único Salvador, el perfecto mediador. Tercera parte, renueva nuestra voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez Él nos hace ver nuestros pecados, una vez nos lleva a mirar a Cristo, cambia nuestra voluntad, lo que Ezequiel llama el corazón de piedra, y Dios pone un corazón de carne. Cambia nuestra voluntad de no querer a Dios a considerar a Dios y querer a Dios. La cuarta parte nos persuade en qué manera, en que necesitamos poner la fe en Cristo Jesús. Y por último, los últimos 3 nos capacita. ¿Para qué? Para aceptar a Cristo y gratuitamente recibirlo por el Evangelio que hemos escuchado. El Espíritu Santo, Dios mismo, nos lleva a comer del maná que cayó del cielo. Y cuando Dios nos llama, el Hijo no lo rechaza. ¿Y qué quiere decir esto? Aquí vemos la hermosura del Evangelio. Todo el que el Padre le da al Hijo, el Hijo lo recibe. Muchas personas dicen: es que tú no entiendes, yo soy muy pecador. Yo estoy muy sucio. Tú no sabes cómo le hablé a mis padres, no sabes cómo le hablé a mi esposo, a mi esposa. Tú no sabes la manera en que trato a mis nietos y a mis vecinos. Usted no sabe el secreto sucio de mi pasado y lo que hice la semana pasada. Y muchos dicen: no puedo venir a Dios, soy muy pecador. Déjeme decirle algo. Si usted viene en arrepentimiento y en fe genuina al Señor Jesucristo, Él no le rechaza. Él no lo echa fuera. Él no lo ignora. Si viene con un corazón sincero, contrito, humillado, creyendo en la obra y trabajo de nuestro Señor Jesucristo, Él lo recibe, lo abraza y lo salva. Pero déjeme decirle algo, que este evangelio ofrecido y que usted está escuchando hoy es para que usted tenga una respuesta inmediata. Para que usted crea en el Señor Jesucristo hoy. Para que usted entienda que Él vino a vivir una vida perfecta, morir en la cruz del Calvario, resucitar al tercer día, subir al cielo. ¿Para qué? Para que el evangelio que usted está escuchando hoy realmente llegue a su corazón. Es hoy que usted debe venir a nuestro Señor Jesucristo. Y si usted dice: yo soy indigno de venir a Cristo, Él no me va a recibir. Todos los que estamos aquí y decimos que creemos en Cristo Jesús somos indignos de Cristo. No merecemos a Cristo. No obramos para que Él nos salvara, sino por su libre gracia y misericordia Él nos ha llamado a la salvación. Ninguno de nosotros es digno del amor de Dios, pero así Él lo ha querido. Él me ha amado y los ha amado a todos aquellos que han profesado fe en Cristo. Si el Padre lo ha traído hasta aquí, si Dios lo ha traído hasta aquí, para que escuche el Evangelio, hay una gran probabilidad que también el Padre lo está trayendo al Hijo.
para que de una vez y por todas eche todo hacia un lado, se rinda delante de Cristo y le diga: heme aquí, sálvame, límpiame, te necesito. Porque todo el que viene a Él, Él no le rechaza. Y por último, el pan de vida hace la voluntad del Padre. El pan de vida hace la voluntad del Padre. Fíjense lo que dice los versos siguientes, verso 38 en adelante. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que Él no pierda ninguno de los que el Padre trae a Él, y que Él los resucite en el día final. Y si Cristo obedeció al Padre aquí en la tierra completamente y perfectamente, y si Cristo obedeció al Padre al punto de ir a la cruz del Calvario y entregar su vida en obediencia y amor a su pueblo, quiere decir que también por amor al Padre, por obediencia al Padre, ninguno de los que el Padre trae a Él perderá, y también Él nos resucitará en el día final. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Primero, Él dice que Él no perderá a ninguno. Él no perderá a ninguno. Y esto va relacionado a Éxodo 16, cuando el pueblo murmuró en contra de Moisés y en contra de Aarón. ¿Qué dijo el pueblo? Dijo: pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jesucristo está contestando eso y le está diciendo: todo el que come del maná del cielo no va a morir, sino que lo resucitaré en el día final. Jesucristo está contestando al pueblo de Dios ¿cuántos años más? Cientos de años después. Pero también es para nosotros, para entender que todo aquel que ha creído en el Hijo no vamos a perdernos, sino que Él nos resucitará en el día postrero. Y muchos dirán: pero pastor, ¿y aquellos que dicen que creen en Jesucristo y se han perdido? Déjeme decirle algo. El que viene genuinamente a Cristo, el que Dios ha salvado, es imposible que se pierda. ¿Y por qué es imposible que se pierda? Porque el trabajo es completamente de Dios. Pero déjeme darle las razones, y como nos dice la Asamblea de Westminster, hay 5 razones por las cuales nosotros no podemos perdernos. Primero, por el inmutable amor de Dios. Una vez Dios nos ama para siempre. Segundo, su decreto y pacto para darle perseverancia. ¿A quién? A su pueblo. Cuando dicen salvo, siempre salvo, realmente no es que el hombre tiene la capacidad de mantener su salvación, es que Dios nos preserva, Dios nos guarda hasta que Él regrese. Si Dios es fiel y Dios nos preserva, es imposible que podamos perder la salvación. Tercero, una vez unidos a Cristo Jesús, no hay nada sobre la faz de la tierra, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada creado que nos pueda separar del amor de Dios. Una vez unidos a Cristo Jesús, nadie nos puede separar de Cristo. Cuarto, su continua intercesión por nosotros. Cristo está a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de su pueblo, por cada uno de sus hijos. Y por último, el Espíritu y simiente de Dios permanece en nosotros. El Espíritu Santo obra en nuestros corazones constantemente, dándonos la seguridad de salvación, llevándonos a decir: Abba, Padre. Y usted dirá: pastor, pero yo no soy perfecto. Nadie es perfecto. Pastor, pero yo lucho con el pecado, usted no sabe cuánto. Pastor, usted no sabe, mis padres son creyentes y cometen ciertas faltas. Entiendan esto. El Espíritu Santo que mora en sus corazones, que mora en nuestros corazones, hace un trabajo de avanzada. Constantemente nos va cambiando, nos va santificando, nos va llevando más semejante a la imagen y justicia de Cristo Jesús.
Y como el Espíritu Santo está en nuestros corazones, es imposible que una vez entre a mi corazón nos deje. Es imposible. Esto fue lo que pasó con Pedro. Pedro negó a Cristo 3 veces, Mateo 26. Y sin embargo en Juan 21, Jesucristo luego de la resurrección viene donde Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y ustedes saben lo que dice Pedro. Señor, tú sabes que te amo. Aunque Pedro falló, él era parte del pueblo de Dios, discípulo de Dios, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, al punto de que luego de su restauración, luego que Jesucristo afirmó en él su amor, fue el primero que predicó el evangelio a los judíos. Y dirá, pero pastor, no me ha contestado. ¿Qué pasa con aquellos que dicen que creen y se apartan de la iglesia? Aquellos que dicen, yo creo en Jesucristo y sin embargo no pisan una iglesia hace 10, 15 años o no hacen la voluntad de Dios. Vienen a la iglesia pero no quieren obedecer a Dios. ¿Qué pasa con ellos? La respuesta es que al final del día nunca fueron creyentes. Nunca fueron cristianos. Primera de Juan 1:29 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Jesucristo dice, la voluntad del Padre es que yo no pierda a ninguno. Jesucristo no va a perder a ninguno. Y dice, la voluntad de mi Padre es que yo lo resucite en el día final. En el día final Cristo nos va a resucitar, el alma del creyente va a ser hecha perfecta en santidad. Pasamos inmediatamente a la gloria y nuestro cuerpo se queda aquí en la tierra hasta que Cristo venga a recogernos. La resurrección es real. La resurrección ocurrirá cuando Cristo regrese por su iglesia. Una de las preguntas dice, ¿cuál beneficio de Cristo ¿cuáles beneficios de Cristo reciben los creyentes en la resurrección? La resurrección, los creyentes siendo levantados en gloria serán públicamente reconocidos y absueltos en el día del juicio y serán perfectamente bendecidos en el pleno disfrute de Dios para siempre. Al fin y al cabo, si usted ha comido del maná que descendió del cielo, si usted ha puesto la fe en el Señor Jesucristo, usted